Bienvenidos a Fido Baxter. Bueno, en el vídeo de hoy os hablaré sobre 10 miembros de los Midnight Suns. Número 10. Elsa Bluestone. Su primera aparición fue en Bluestone número 1 en el 2001. Es hija de Lucius Bluestone, un inmortal cazador de monstruos. Desde pequeña fue criada para seguir los pasos de su padre. La familia Bluestone mantiene a raya a los monstruos, así que es normal que Elsa esté con los Midnight Suns. Elsa es hábil en el combate cuerpo a cuerpo y con las armas, pero además ella tiene superfuerza, velocidad, resistencia y factor curativo. Es inmune a la mordedura de los vampiros. Además, si un vampiro se bebe su sangre, dicho vampiro muere. Número 9. Frank Drake. Su primera aparición fue en la tumba de Drácula número 1 en 1972. Y hablando de vampiros, Frank Drake es descendiente del conde Drácula. A pesar de ser descendiente de Drácula, Frank es humano y no tiene ningún poder vampírico. Cuando heredó el castillo del conde en Transilvania, fue ahí donde descubrió toda su historia. Y también fue ahí donde se convirtió en un cazador de vampiros. Número 8. Morbius. Su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man, volumen 1, número 101 en 1971. El doctor Michael Morbius buscaba una cura para su propia enfermedad de la sangre. Él lo buscaba utilizando el ADN de los murciélagos, y logró encontrar la cura, y lo probó en sí mismo, salvo que se convirtió en una especie de vampiro, y tiene que beber sangre, pero hoy ha curado su enfermedad. Número 7. Nina Price. Su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man, volumen 2, número 10, en el 2005. Nina Price es la sobrina de Jack Russell, mejor conocido como Werewolf by Night. Al ser su sobrina, Nina lleva en su sangre la maldición del licántropo. Y si eso os parece una putada, esperad a oír esto. Nina fue mordida por un vampiro, así que cuando se transforma, es una híbrida entre hombre lobo y vampiro. Durante la noche, ella posee las características de un vampiro, colmillos, necesidad de beber sangre, etc. Pero cuando es una hiena, se transforma en un hombre lobo. Vamos, que su vida es muy complicada. Número 6. Man-Thing. Su primera aparición fue en Savage Tales número 1 en 1971. Originalmente era un bioquímico de Nebraska. El Dr. Ted Sallis se fusionó con el pantano debido a una mezcla de sustancias científicas y energías mágicas. Puede sentir las malas intenciones y normalmente las castiga. Ted puede producir un ácido mortal que puede quemar a sus enemigos hasta matarlos. Número 5. Hannibal King. Su primera aparición fue en Tomb of Dracula número 25 en 1974. Hannibal era un detective privado que fue convertido en vampiro por Deacon Frost. Hannibal se negó a acceder a sus instintos vampíricos y se alimenta de sangre de bancos de sangre o de animales. Número 4. Blade. Su primera aparición fue en Tomb of Dracula número 10 en 1973. Eric Brooks nació medio vampiro. Fue entrenado para ser un cazador de vampiros. Blade, a ser medio vampiro, no tiene la debilidad de los vampiros. A él le puede dar la luz del sol. Número 3. Moon Knight. Su primera aparición fue en Werewolf by Night número 32 en 1975. Mark Spector fue un soldado, boxeador y mercenario. En una misión en Egipto, Mark fue traicionado por Raúl Guzmán, donde quedó al borde de la muerte. Sin la ayuda de Khonshu, Mark hubiese muerto. Khonshu le ofreció un trato. Si Mark se convertía en su avatar, él le salvaba. Número 2. Doctor Strange. Su primera aparición en Strange Tales número 110 en 1963. Stephen Strange era un talentoso y arrogante neurocirujano. Un día sufrió un accidente de coche, donde sus manos quedaron gravemente heridas. Esto hizo que no pudiese ejercer la neurocirugía. Strange utilizó todos sus recursos para curar sus manos, pero no logró nada. Desesperado, fue al Himalaya a buscar al anciano. El anciano al principio lo rechazó, pero cuando vio el potencial de Strange lo aceptó como alumno. Strange es el fundador de los Midnight Suns. Número 1. Johnny Blaze. Su primera aparición fue en Marvel Spotlight número 5 en 1972. Johnny Blaze era un motociclista de acrobacias en el sur de su padre adoptivo, Crash Simpson. Cuando le diagnosticaron cáncer terminal a su padre adoptivo, Johnny hizo un pacto con Mephisto para salvar la vida a su padre. En lugar de curar a su padre, Mephisto hizo que muriera en un accidente de acrobacias y luego reclamó a Johnny como suyo, transformándolo en Ghost Rider.